Bienvenidos y vámonos a la palabra viva que nos lleva al primer libro de Crónicas, capítulo 5. Está muy interesante, hermanos, y quiero dar lectura a los primeros versos. Dice la palabra de la siguiente manera: descendientes de Rubén, primogénito de Israel. Rubén era el primogénito, pero en la genealogía no fue reconocido como tal por haber profanado el lecho de su padre. Su derecho de primogenitura pasó a los hijos de José, hijo de Israel. Y aunque es verdad que Judá fue más poderoso que sus hermanos y hasta llegó a ser jefe de ellos, la primogenitura pasó a José. Los hijos de Rubén, primogénito de Israel, fueron Hanoc, Falú, Hezrón y Carmí. Es muy interesante, hermano, lo que seguimos viendo en la genealogía, porque reitero esto: las genealogías a veces nos resultan un poco tediosas, ¿no? Las leemos, las brincamos hasta donde decimos, ¿dónde hay una historia? Porque aquí hay muchos nombres, ya me estoy confundiendo. Pero, ¿cuántas enseñanzas hemos visto en la genealogía? Y esta genealogía es muy interesante, hermanos, porque ya concluye podemos decir que ahorita la de Judá, que es la primera precisamente porque esta línea genealógica de Judá es la que va a llevar hacia David, hacia Salomón y más adelante hacia Jesucristo, el Hijo de Dios. Y que en este momento vamos a analizar unas tribus que están del otro lado del Jordán. Estas tribus que recordamos en el libro de Números, que ahorita que le dijeron a Moisés en su momento: Moisés, aquí ya nos acomodamos con nuestras familias, aquí tenemos también nuestro trabajo, nuestros animalitos. Les dice, está bien. Y van a pelear con Josué y con las otras tribus, y posteriormente ellos regresan a sentarse del otro lado del Jordán. Era lo que es Transjordania, ¿no? Así es. Entonces nos damos cuenta, hermanos, de toda esta historia que es bastante interesante y enigmática, y que finalmente nos lleva a varias reflexiones. Y la primera de ellas, que el mismo texto nos dice, es que la descendencia de Rubén nos lleva a ese territorio, como dice, de Transjordania, que ocupan también la tribu de Gad y media tribu de Manasés. Son los que dijeron, nos quedamos aquí, les vamos a ayudar a pelear para tener el territorio prometido, pero después nos vamos a regresar. Entonces cumplieron su palabra. Y en esta genealogía se incluye, a modo de paréntesis, una explicación sobre la pérdida de la condición y el privilegio del derecho de primogenitura por parte de Rubén. El cronista, como hemos mencionado, al que relata esta historia, explica por qué no traza las genealogías de los hijos de Jacob en orden de nacimiento. Porque, Carlita, si hubiera sido tal cual en orden de nacimiento, no hubiera empezado a describir la tribu de Judá. Si hubiera sido por orden de nacimiento, no hubiera tomado la decisión de poner como primogénito a José, que ahorita lo vamos a ver, porque generalmente el hijo mayor de una familia antigua se transforma en el jefe al morir el padre, y también recibe doble mayor herencia, doble porción de la herencia. El hijo mayor era muy importante en la cultura antigua, porque al morir el padre, él asumía esa responsabilidad y él tomaba esa función de representar a la familia, pero además tenía una doble herencia. Entonces, Rubén, que es el primogénito de Jacob, cometió un pecado. Durmió con la concubina de su padre. Y debido a este acto despreciable, pierde su primogenitura. Esto me parece muy interesante, hermanos. ¿Cómo empieza el capítulo 5? Porque el capítulo 5 comienza diciendo algo. Dos cosas que me parecen sumamente importantes. Es de quien Dios tiene gracia. Es de quien Dios decide. Porque nos damos cuenta que Jacob bendijo a los hijos de José, a Efraín y a Manasés. De hecho, ni siquiera aparece la tribu de José, es Efraín y Manasés, doble porción. De esa forma transmitió la primogenitura a José y a sus hijos, así como doble extensión de territorio. La primogenitura asignada a José no conllevó el derecho de gobernar las tribus y la nación. Eso se le otorgó a Judá. Judá llegó a ser el mayor sobre sus hermanos, como profetizó su padre, ¿no? Como le dijo, tus hermanos te servirán, ya que Dios libremente los escogió como la tribu a través de la cual su hijo, el Salvador, el Rey, vendría, el Mesías. Entonces, lo primero que llama mi atención, Carlita, es que ni Rubén ni Judá toman ese lugar. Es José.
y sus hijos. Y llama mi atención también que, no obstante que Rubén era el mayor y que Judá era el más fuerte, dijo Dios, no, yo sé que tienen su lugar, pero el primero es José, sus hijos representan algo muy importante. Y viendo la vida de José, Carlita, también tiene que ver con obediencia, tiene que ver con la actitud para con su padre, tiene que ver con lo que representó también para una nación, al ser el medio para que Dios pueda salvar la vida de esta familia, la familia de Jacob, y también de ese tiempo que había escasez, Carlita, y que en Egipto encuentran alimento. ¿Te das cuenta, Carlita, cómo Se enlaza todo. se enlaza? Pero además, no es del mayor, no es del más fuerte, es del que Dios tiene misericordia. Así es, hermanos, todos sabemos la historia de José, ¿no? Todos sabemos lo que le hicieron y cómo es que llegó a Egipto y cómo es que ahí en esa tierra extranjero, y es que era servidor, era como esclavo, y cómo Dios fue viendo el proceso de José hasta llegar hasta ser el segundo de Faraón, y cómo fue el medio que Dios utilizó para que su padre y sus hermanos llegaran a Egipto, ¿no? Y de ahí se desarrolla toda la historia. Sí, nos damos cuenta cómo toda esta historia del libro de Crónicas es tan importante, hermanos, porque ahí empieza la historia del pueblo de Israel, ¿no? Y cómo ellos ahí empezaron a seguir multiplicándose hasta llegar a ser esa nación, y ya posteriormente sabemos todo lo que pasó, pero nos damos cuenta, hermanos, de cómo Dios todo lo tiene bajo su control. Todo lo tiene bajo su control. Y esto que estamos viendo ahorita en el capítulo 5 es toda la historia, hermanos. Es toda la historia de este pueblo que, como he mencionado, es lo que le están contando a una descendencia. Porque ellos no sabían. Entonces es muy importante los nombres, digamos que como Josué mencionó al inicio, vemos nombres y no nos damos cuenta. Y otra de las cosas es lo que sucede en la vida de Rubén. Al haber pecado y al haber cometido esto, como él desprecia la bendición que Dios le había dado, ¿no? En este caso, ¿verdad? Porque era el mayor y tenía un privilegio, digámoslo así, ¿no? Pero pues al haber hecho esto, pues pierde todos los derechos y pues, ¿verdad? Tenía un hermano y se le fue otorgado todo. Debemos de tener mucho cuidado, hermanos. Yo creo que todo lo que Dios nos da como bendición debemos de darle no solo gracias, sino apreciarlo de todo corazón, hermanos, porque todo viene de Él. Así es, hermanos, si nos damos cuenta, como dije hace ratito, hay dos elementos para mí trascendentes en esta lectura. La primera es la libre elección de Dios de definir quién es el mayor y quién es el primogénito. Ahí Dios es libre, ahí nadie puede intentar convencer a Dios. Dios en su soberanía decide que sea José, y a través de José bendice a Efraín y Manasés. Pero otra cosa que me parece interesante, Carlita, es esto de Rubén, porque finalmente está llevándonos un hilo conductor. Rubén cometió un acto terrible y por lo tanto eso tiene una consecuencia. Este pueblo cometió actos terribles y como tal tendrán consecuencias. Si nos damos cuenta, desde ahí nos empieza a conectar con el sentido del texto, porque al final el texto nos va a llevar a una referencia muy interesante. Porque estas tribus que estamos analizando, hermanos, que estamos viendo, son de las que se llevaron a Asiria y son de las que fueron diseminadas por Asiria. Y está diciendo el texto, fíjense qué importante es obedecer a Dios, el cumplir su voluntad, porque estos descendientes de estas tres tribus del otro lado del Jordán fueron llevadas cautivas a Asiria. Yo trato de imaginar, Carlita, los que leyeron por primera vez la historia decían, no sabíamos que habían más tribus, no sabíamos que ellos los fueron llevados cautivos a Asiria, porque nosotros venimos de Babilonia, pero ellos están la historia contándonos la situación que estaban viviendo como presos, como esclavos, y que finalmente, Carlita, de ahí se forman los samaritanos. Pero bueno, regresando al punto, tras la nota aclaratoria se reanuda las genealogías antes iniciada con Rubén y la descendencia de Joel, que no sabemos finalmente este personaje. Anduve por ir rastreándolo, pero bueno, se inserta en esta historia. No se sabe mucho de este personaje. No hablamos del profeta, es otro Joel que se agrega a esta genealogía, pero que conecta con la deportación de Asiria en vísperas de la caída del reino del norte. Porque, hermanos, fíjense cómo dice en el verso número 6, dice de la siguiente forma:
Y verá, jefe de los rubenitas, a este último se lo llevó cautivo Tiglat-Pileser, rey de Asiria. Y aquí nos damos cuenta que la primera referencia que hace al cautiverio en Asiria del norte, del reino del norte, es a través de esta tribu de Rubén. Dice el texto clarito aquí, que a través de en ese momento empieza a gestarse un momento muy duro y muy difícil para la historia del reino del norte de Israel. La sección termina con una serie de datos sobre el primer asentamiento de la tribu en Transjordania y sobre una expedición de expansión en el tiempo de Saúl. Pero aquí nos damos cuenta de algo importante, hermanos. Empieza a adentrarnos a un tema. No solo nosotros fuimos cautivos, también las otras 10 tribus fueron cautivas. No solo nosotros, sino también nuestros hermanos que vivían de ese lado de Jordán y los del otro extremo, también ellos fueron llevados cautivos. Parte de la razón de la ausencia de Rubén en el registro histórico fue la necesidad de la tribu de buscar mejores tierras de pastoreo para sus animales y se encaminaron por el área desértica hacia el río Éufrates. Por esa razón, los rubenitas fueron los primeros en ser deportados por los asirios. Estaban más cerca y nos damos cuenta que esta tribu es llevada cautiva, que esta tribu y que estas tribus, Carlita, que están del otro lado de Jordán también pasan por lo mismo, porque también se menciona Gad. Gad es la segunda tribu de Transjordania, que se quedó ahí del otro lado. Así es, Gad vivía cerca de Rubén y de la tribu de Manasés, o más bien media tribu de Manasés. Gad fue una de las tribus que buscó el permiso de Moisés para sentarse al este del Jordán. Esto lo vimos en Números 32, hermanos, acuérdense. Estas tribus hablaron con Moisés para negociar ahí y posteriormente hablaron con Josué, su sucesor de Moisés, para decirles, quedamos con Moisés algo, ¿lo vas a respetar? Sí, nada más ayúdenos, sí, con mucho gusto, vamos a ayudarles a poder conquistar el territorio, pero después regresaremos a nuestro territorio. Esto lo puede ver en Números 32, no nos vamos a ir para allá para no desviarnos, pero Rubén ocupó el área justo al este del Mar Muerto y la parte baja del Jordán, y Gad, la tierra del Basán hacia el río, y Manasés, la tierra al este y norte del Mar de Galilea. Eran así como vecinos y cada quien agarró su lado. Pero esto, Carlita, me parece muy interesante, porque una vez más el cronista toma una referencia que me parece muy interesante. Y mira cómo dice aquí, Carlita, en el verso número 10. En los tiempos, pero no es en el verso número... ya me perdí, perdón. Es en el verso número 17. La genealogía de ellos se registró en el tiempo de Jotam, rey de Judá, y de Jeroboam, rey de Israel. Fíjate cómo para el cronista es muy importante las referencias. Él está diciendo algo. ¿Saben dónde pasó esto? No pierdan el hilo conductor. ¿Saben en qué momento se dieron estas cosas? Esta referencia del cronista alude a estas fuentes. Esta vez a estos registros genealógicos. Esto fue en el tiempo de Jotán, en el tiempo de Jeroboam II. Él quería recalcar que las genealogías estaban basadas en investigaciones documentales, que había un registro, que aunque habían pasado casi más de 300 años, había un registro de cómo llegó y cómo se asentaron y qué aconteció. Y cómo, Carlita, ellos tienen un momento muy complejo. Pero antes de entrar en eso, quiero comentarles algo. Antes de completar con Manasés, el grupo de las tribus, porque son 2 tribus y media, el autor abre un paréntesis en el que introduce un breve resumen de las guerras de expansión y de la conquista de estas 3 tribus contra diversos enemigos que había en la región común. El interés del episodio reside no tanto en los pormenores de la batalla y la victoria, sino que a los israelitas hay alguien que los acompaña, alguien que les da la victoria, alguien que gracias a su intervención y ayuda salen avantes, y este es Dios. No es su virtud, no son sus preparativos militares, es Dios el que les ha mostrado la victoria. Y mira cómo dice el verso número 20, dice de la siguiente forma: por cuanto confiaban en Dios, clamaron a Él en medio del combate, y Dios los ayudó a derrotar a los agarenos y a sus aliados. Fíjate, Carlita, qué importante es desde aquí otra referencia de la confianza en Dios.
de la seguridad de que Dios está obrando y va a obrar cuando se le clama a Él. Y aquí esta referencia histórica es muy interesante porque habla que estas tribus dieron victoria siempre y cuando buscaron a Dios. Que estas tribus se mantuvieron en victoria y en bendición cuando pidieron a Dios ayuda, cuando dependieron de Dios. Pero cuando no fue así, fue ahí que empezó la debacle. Fue ahí que empezó el problema. Porque cuando ya empieza a adentrarse a la tribu de Manasés, esta sección nos explica el motivo del exilio de las tribus del norte. Y esto, hermanos, es contrastante porque por una parte nos dice, ellos ganaron siempre y cuando se sujetaron a Dios. Pero aquí hay una historia, hermanos, que es muy profunda en su reflexión. Dice el verso 25. Pero pecaron contra el Dios de sus antepasados, pues se prostituyeron al adorar a los dioses de los pueblos de la región, a los cuales Dios había destruido delante de ellos. Por eso el Dios de Israel incitó contra ellos a Pul, es decir, Tiglat-Pileser, rey de Asiria, quien deportó a los rubenitas, a los gaditas y a la media tribu de Manasés, llevándolos a Jalach, Jabor, Jará y al río Gozán, donde permanecen hasta hoy. Fíjate cómo esta referencia es muy interesante, Carlita, porque dice, ellos fueron guerreros valientes, hombres importantes, jefes fuertes, familias patriarcales, eran muy fuertes, Carlita. Ellos tenían armamento, tenían elementos para la guerra, eran gente muy capaz. Y cuando buscaron en Dios ayuda, Dios les dio victoria. Pero cuando ellos dijeron, yo creo que ya no lo necesitamos porque tenemos todo lo necesario, en ese momento, dice el texto, que se entregaron al mal, pecaron contra Dios, se alejaron de Dios. Y esto, hermanos, trajo una triste consecuencia. Y le están diciendo al sur, ¿saben qué? Si pensamos nosotros que nos fue mal, no se imaginan cómo les fue a las tribus del norte, que no obstante que eran más, que no obstante que de alguna manera podían tener más fuerza, fueron diseminados, fueron exiliados, fueron borrados. Y qué triste. Y como te decía, desde el principio va marcando la línea. Rubén no obedeció y hubo una consecuencia. Y pasó esto. Y este pueblo no se libró de las consecuencias de no obedecer a Dios. La desobediencia siempre va a traer grandes problemas, hermanos, y eso lo sabemos. Vemos toda esta historia de este capítulo 5 de Crónicas, donde relata las razones por las que llegaron, y esta parte que se quedó del otro lado del Jordán, digamos así, en nuestro contexto, estaban a la mano de los asirios, digámoslo así, muy cerca de ellos, y como ellos habían pecado, pues los asirios fueron, digamos, de los primeros que pudieron llevárselos, ya que estaban muy cerca. Y esto, no solamente la cuestión geográfica o la cercanía, hermanos, sino lo que ellos cometieron. Ellos estaban ahí, se establecieron, se les permitió, recordemos en esa parte cuando vimos, creo Números, que Números, cuando 12. le piden a Moisés, ¿sabes qué? Nosotros vamos a seguir peleando con ustedes porque somos parte del pueblo, somos parte de la nación, nada más que decidimos asentarnos en esta parte, lo vimos en ese libro de Números. Y ellos peleaban, hermanos, con el pueblo contra sus enemigos, y luego ellos se cruzaban y regresaban. Pero el problema no está ahí que si cruzaban o no cruzaban, hermanos. Es que ellos eran unas tribus bastante fuertes. Eran tribus que colaboraban y eran fuertes en batalla, ¿sí? Pero ellos clamaban a Dios, le daban el culto y la adoración a Dios. Pero qué triste que volvieron a confiar en su fuerza. Y por eso la Biblia dice, no seas sabio en tu propia opinión. Y ellos confiaron en ellos mismos y le dieron la espalda a Dios. Y ese fue un grave error. Fue un grave error porque esto, nuevamente, el haberle dado la espalda a Dios, el haberse olvidado de Dios y ir en pos de otros dioses, fue lo que los acabó, y fue que los asirios se los llevan. Eran las tribus más a la mano de ellos, y al haber todo este problema, fueron los primeros que se llevaron al exilio. Y nos damos cuenta, hermanos, como vimos, desde Rubén desobedeció y trajo su consecuencia, y así sucesivamente, hermanos. Todo lo que nosotros hacemos de bien
y todas nuestras decisiones van a tener un buen resultado. Pero si decidimos mal y hacemos mal, el resultado va a ser pues malo, hermanos. Y en este caso ellos tenían, adoraban a Dios. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué le pasa al ser humano, digámoslo así? ¿Qué le pasa al ser humano por la mente o en su corazón? Que hoy está adorando a Dios y mañana se olvidó de Él y de su palabra y de sus mandamientos, porque eso fue lo que hizo este pueblo, hermanos. Se olvidó de Dios, pero no solo de Dios, sino también olvidó lo que se les había mostrado en ese momento. La palabra, se les había olvidado que tenían ahí, se les dio a conocer la voluntad de Dios, los 10 mandamientos, se les dio a conocer por medio de Moisés la voluntad de Dios. Y ellos lo olvidaron. ¿Y qué pasa en este pueblo, hermanos? Y todo esto que Crónicas dice, ellos empiezan, por eso hay tantos detalles de fechas, de nombres, de quienes reinaron. Por eso Crónicas da este tipo de detalles, de notas, de información, porque era lo que ellos estaban hablando. Era lo que ellos decían. ¿Sabes qué le pasó a nuestros antepasados de nuestros antepasados? Esto fue. ¿Por qué? Porque me atrevo a pensar que las nuevas generaciones dirán, ¿cómo es que caímos aquí? ¿Por qué nací en Babilonia? Si dices que no soy de Babilonia y estas no son mis tierras, ¿por qué llegué aquí? Entonces tenían que contar, hermanos, y a detalle está quién era el rey, quiénes fueron. Y primero fueron los asirios que llevaron a ciertas tribus y luego los babilonios. Entonces, hermanos, nos damos cuenta no solo por la desobediencia a Dios, sino que olvidaron a Dios y a su palabra y se entregaron a dioses ajenos, que eso ya lo vimos desde primero y segundo de Reyes, cómo fue esto. Y la verdad no sé qué opinión tengan, pero así como Jueces termina y dice que cada quien hacía lo que quería, segundo de Reyes termina que todos fueron al final llevados al exilio, las 12 tribus. Y esto fue por la desobediencia, y pone como referencia el capítulo 5 a Rubén, que comete un pecado y trajo sus consecuencias malas, y así sucesivamente. Y nos damos cuenta, hermanos, que dice, ¿qué le pasa al ser humano que olvida a Dios? Usted conoce a Dios, conoce su palabra, sabe usted que hoy entra un día muy importante para Dios, que Él estableció para que se le adore. Y es que el sábado no es un día como el domingo, como el lunes, como el martes. Es un día que Dios establece. Y el pueblo de Israel lo sabía, hermanos. Pero dejó la palabra, dejó la voluntad de Dios y dijo, pero tengo a Yahvé. Pero mira, aquí tengo otro Dios que también me presentaron. Y aquí tengo a otro, y aquí tengo a otro. Llegaron hasta sacrificar a sus hijos con Moloc, hermanos. Una nación que Dios quería distinguirlos entre todos esos pueblos paganos que tenían, y ellos decidieron. Es como cuando le regalan algo tan preciado y te regalan algo y tú dices muchas gracias, y tal vez estás encantado con ella y de pronto te fastidias y lo tiras y dices, sí, lo voy a dejar aquí, es interesante, pero aquí hay algo nuevo. Y así es el ser humano. Y lamentablemente vean lo que está sucediendo. Y todo esto que Crónicas dice, se lo están contando a la nueva generación. Y me imagino nuevamente, digo, los que no nacieron ahí dirán, bueno, pues entonces todo esto hicieron nuestros antepasados y nosotros pagamos las consecuencias. Y ellos, esa descendencia, esa nueva generación, también la pagaron, hermanos. Entonces, ¿esto qué quiere decirnos Dios? Con todo nuestro corazón, hermanos, solo hay un Dios, no hay otro. Por eso Dios no comparte ni su gloria con nada, ni lo podemos comparar con nada en esta tierra, ni con la creación que Él hizo, hermanos. Es el único, no hay comparación, no podemos compararlo con nada. Y además nos dejó su palabra. Usted y yo la conocemos. Tenemos una palabra, una Biblia, un volumen sagrado, que es el que Dios nos dejó. No nada más nos dejó y ahí están ustedes sobre la tierra y ahí como puedan. No nos dejó así, no nos dejó sin guía, nos dejó con una palabra que nos guía y nos ayuda todos los días, y que todavía dice, estudienla en la mañana, como el Salmo 1 lo dice. ¿Por qué, hermanos? Porque Él sabe nuestra condición. Que no nos pase como este pueblo, que teniendo lo más valioso, lo más importante, lo desechó y se fue en pos de otras cosas. Claro, tuvieron sus consecuencias. Lo más valioso que tenemos en nuestra vida, hermanos, es Dios. ¿Y cómo podemos pedirle a Dios que nos ayude? Ahí está la palabra revelada. Ahí está la voluntad de Dios. No es la mía ni la de usted, es la de Dios. Y Dios lo único que quiere es bendecirlo, a usted y a su generación y a su descendencia.
Fíjate, Carlita, que esta referencia que hace para la tribu del norte, porque recordemos algo. Aquí el enfoque que está buscando Crónicas, y finalmente son el cronista es principalmente de esta tribu del sur, es de Judá. Y ellos, aunque pudieron haber, por así decirlo, solo haber puesto las genealogías del sur, deciden agregar a todas las genealogías de las 12 tribus. Porque para ellos es muy importante que la lección quede aprendida. ¿Por qué, hermanos? Porque reitero, estas dos tribus y media en Transjordania eran guerreros y líderes fuertes. Eran personas, podemos decir, con mucha habilidad para la guerra y para el liderazgo. Pero ante los ojos de Dios había fracasado en la cualidad más importante, ser fiel a Dios. Aunque eran muy hábiles para muchas otras cosas, no fueron fieles a Dios. Y eso les trajo graves consecuencias, porque finalmente, hermanos, las 10 tribus del norte nunca regresaron al territorio. Nunca. Y le está diciendo, ¿saben? Somos privilegiados porque Dios a nosotros sí nos dio la oportunidad de regresar. A ellos no. Ellos fueron diseminados. Su territorio fue ocupado por otros pueblos, pero nosotros nos fuimos juntos, regresamos juntos de alguna manera. Sí, Dios nos dio la oportunidad. Y ¿saben qué? Que quede como lección esta. Nuestros hermanos de las otras tribus, de las otras 10 tribus, no tuvieron la oportunidad de enmendar el camino porque simplemente no regresaron. Quedaron algunas mezclas y bueno, abriendo un paréntesis, es de ahí el estigma que se tiene contra los samaritanos, porque era una mezcla y finalmente ese lugar lo poblaron personas que según los judíos, ¿verdad? No tenían ese linaje porque estaban todos combinados y mezclados, pero exactamente, cerrando el paréntesis, quiero decirles algo, hermanos. Muchas veces pensamos que seguir o medirnos con los modelos de la sociedad y lo que la sociedad ofrece. ¿Qué ofrece la sociedad? Reconocimiento, fama, éxito, estatus. Es lo que la sociedad ofrece. ¿Pero qué estamos buscando nosotros? ¿Estaremos descuidando nuestro verdadero propósito, que es agradar y obedecer a Dios? Antes que quedar bien con cualquier persona, antes que agradarle a cualquier persona, nos está preocupando agradarle a Dios. Porque no solamente decir sigo a Dios. Dios dejó mandamientos, dejó principios, y no es cumplirlos a mi manera o a mi forma, como se me acomode mejor. Es como Dios lo dice. Es como cuando usted le pide algo a alguien que haga algo y eso dice, sí, lo voy a hacer a mi manera. No, hazlo como te lo estoy diciendo. No, pero yo sé mi forma. Sí, pero hazlo como te lo estoy indicando. Aquí no podemos nosotros pretender cumplir mejor los mandamientos que Dios, como Dios nos lo está diciendo. En última instancia, hermanos, nos damos cuenta de algo. Lo que examina Dios es el corazón, y Él determina nuestra posición, nuestro lugar, como hizo con Rubén, como hizo con estas tribus, que no obstante que tenían tantas cosas buenas, ellos deciden usarlas para sus propósitos, para sus medios. Ellos deciden darle gracias a otras deidades, que buscar a Dios y reconocer que es Dios el que ha sido fiel con ellos. Un día ellos clamaron a Dios y Dios les contestó. Un día Dios les dio la victoria, pero al día siguiente se olvidaron y buscaron otros medios. Hermanos, qué gran lección para nosotros, no solo para ese pueblo de ese tiempo, porque es cierto que para ellos, hermanos, el ver toda esta historia, como Carlita dice, sobre todo los que nacieron en Babilonia, no conocían quizá todo esto. Y cuando van entendiendo esta historia, dicen, entonces ellos no volvieron. No, nosotros sí. Nosotros sí tuvimos la oportunidad de regresar y de ser diferentes y ser distintos y poder levantar una nueva nación. Levantar nuestro templo, nuestra adoración, nuestra ciudad, reconstruir nuestros muros, reconstruir nuestra fe. Dios nos dio la oportunidad. Hay que aprovecharla. Por esto digo que esta genealogía y en general este libro de Crónicas es una motivación, pero un exhorto fuerte para esta generación, de que diga, mira esta historia, no la repitas, porque si la repites, te condenarás a vivir las consecuencias tristes de los antepasados.
Está muy fuerte, hermanos. La verdad es que el libro de Crónicas nos va a hablar mucho de esto, hermanos, y tenemos que tomar en cuenta la palabra de Dios. La palabra de Dios, ahí está, hermanos, ya está. Lo que tenemos que hacer es pedirle a Dios que nos esfuerce por cumplirla, por obedecerla, por amarla. Y la sociedad nos va a ofrecer siempre muchas cosas, hermanos, y lo hemos comentado, muchas cosas que no van de acuerdo a la palabra de Dios. Y ahí usted está, y usted tiene a elegir el bien y el mal, la vida, la muerte. Usted elige, Dios le dio la libertad de elegir, pero claro, por supuesto, lo que usted elija va a tener sus consecuencias, pero no solo a usted, sino a los que vienen detrás de usted. Este pueblo, la generación nueva, pagó todos estos, digamos, los platos rotos de todo lo que hicieron sus antepasados. Y ellos tuvieron la dicha, como Josué comenta, de regresar, pero no todo les fue igual. No. Ni regresaron, y es todo esta historia. Las 10 tribus no volvieron. Exactamente. Y aquí nos damos cuenta, hermanos, que Dios nos llamó a nosotros también. Pero nos llama, nos rescata, nos hace parte de su pueblo y nos ofrece algo muy distinto, porque a Israel se lo ofreció. Yo quiero que sean un pueblo diferente. Aunque tienen a su alrededor muchísimos pueblos, son paganos, no me agrada lo que hacen. Yo quiero que ustedes se distingan por ser un pueblo diferente. Ustedes tienen un Dios totalmente diferente, que es el creador del cielo y la tierra, y no hay otro como Él. Y además les dijo mi palabra, les dejo esta guía, les dejo esta lámpara para que se guíen, conozcan mi voluntad, y yo los pueda bendecir en esta tierra. Pero ellos no hicieron caso, y dejaron lo más valioso, dejaron un manjar de la palabra y a ese Dios que los sostuvo, y se fueron tras los dioses ajenos en su tiempo. Y lo mismo nos puede pasar a nosotros. Por eso decía, ¿qué le pasa o qué pasa por la cabeza del ser humano que dice o piensa el cristiano de la modernidad? Muchas veces va en contra de lo que Dios ya estableció. Y es tan sencillo esto, hermanos. Hay muchas cosas que uno puede cambiar. Y usted va a pensar, no, pues es que yo adoro a Dios. Sí, tú adoras a Dios, pero Dios dejó una palabra revelada y no la piensa cambiar porque tus conveniencias, tu sentir, tu pensamiento moderno o no sé cómo sea, pero Dios así es, Él no la cambia. Y esto lo tomo porque a veces puede ser tantas ideologías que tenemos ahora en nuestra actualidad, muchísimas, y tan fácil como el acceso al internet, y ahí usted puede buscar qué tanta cosa, ¿no? Y ahí muchas veces usted puede decir, esto es bueno, esto es no moderno, esto sí, pero si va en contra de la palabra, ahí usted tiene que tener mucho cuidado. Por eso el discernimiento es importante en nuestra vida, porque nos ayuda a elegir y decir, no, yo sigo a Dios y sigo esta palabra que me es revelada y que me trae bendición a mi vida. Pero sobre todo, no solamente piense en usted, piense que hay gente, hay familia que le va a seguir. Usted tiene que dejar un legado. El pueblo de Israel no dejó un legado muy bueno, digámoslo así. Fue un legado malo que tuvieron que contar. Entonces, hermanos, por eso traigo a colación el video, porque habla de generaciones pasadas y dejan un legado. Y siempre Crónicas es un fuerte exhorto a los cristianos de este tiempo. Nuestro Dios nos habla a nosotros, a los cristianos que estamos terminando un año 2022 y estamos a punto de entrar. Y en nuestra sociedad tenemos muchas situaciones que van en contra de la palabra, y en nuestra sociedad encontramos ideologías que van en contra de la palabra, prácticas que van en contra de la palabra, y siempre se tratan de maquillar que no es nada malo, que no es nada que ofende, sino que es lo nuevo y que mucha gente lo hace. Pero Dios nos recuerda, así le pasó al pueblo de Israel. Es que todos lo hacen, es que es lo moderno. No, Dios dice, yo condeno y yo castigo esto. Será lo nuevo de tu sociedad y de tu época o de tu modernidad, pero esto yo no lo apruebo. Y es así como Dios nuestro Padre. Es como cuando a mí me llamaban la atención y me decían, haz lo que quieras, pero así se queda. Y Dios así es. Si quieres cambiar, cambia, pero yo lo voy a dejar así. Yo no voy a cambiar mi palabra de acuerdo a tu sentir, de acuerdo a lo que a ti te conviene. Y por eso tenemos que ser obedientes y pedirle a Dios amar esta palabra, amar a nuestro Dios. ¿Y cómo le vamos a demostrar a Dios que lo amamos? Obedeciéndole, hermanos. Este pueblo no obedeció, su desobediencia fue lo que los llevó al exilio,
a la destrucción de su ciudad, de su fe, de todo lo que vivieron y padecieron en otros países, y muchos fueron dispersados y no regresaron. Qué triste que esa generación no regresó, que no le pase a la suya, que se entregue a lo que esta sociedad está dando y no regrese. Y que podemos vivir en un exilio en nuestro tiempo, por supuesto, en el pecado, hermanos, eso no ha desaparecido. Pero Dios nos dejó su palabra para seguir. Si hoy dice que hay que recibir el día de reposo, que es sábado, y usted decide otra cosa, y usted decide cambiar el día, si usted decide cambiar y decir, esta es la ley de Dios, pero yo conocí algo nuevo mejor que esto, pues ahí está su libertad de decidir, pero Dios va a decir, yo ya lo establecí y esto se va a quedar, porque es algo eterno por la representación que tiene Dios, que es eterno, hermanos. ¿Sí? Esto es muy importante. Obedecer a Dios tiene una gran bendición. Desobedecerlo trae graves consecuencias, pero no Dios las va a vivir, usted y yo las vivimos. Así que, hermanos, pidámosle a Dios ese discernimiento, esa guía, esa sabiduría para su vida, y que usted deje un legado a su descendencia y que ellos también puedan vivir las bendiciones que Dios tiene para usted y que van transmitidas a ellos. Así es, hermanos, así que hay un gran desafío para nosotros, un gran desafío porque, como bien se ha comentado, hermanos, esta lección no solamente fue para los que regresaban del exilio en Babilonia, es para nosotros, no queremos que las generaciones se pierdan, no queremos que los que vienen detrás de nosotros ya no sepan a dónde ir, porque nosotros no supimos a dónde llevarlos. Hoy tenemos el desafío y la responsabilidad de ser ejemplo, de ser bendición, pero también de seguir a Dios y obedecerle en todo. Así que este capítulo número 5 sé que ha sido de mucha bendición y edificación para nuestra vida, para seguir creciendo en todo.